su exponencia, mi amado hermano, y pueda compartir con nosotros desde su corazón. Hermano René Pereira, adelante. Gracias y gracias por haberme invitado, ¿verdad? A compartir con ustedes. Quiero decirles que no necesariamente los bautistas del sur coincidimos en la interpretación de las escrituras. Hay diferencias dentro de los bautistas tienen la característica, esta denominación, que por ser las iglesias autónomas, pues se puede funcionar, ¿verdad? Con diferencias. Al decir esto, quiero decirle que cuando yo hable de cosas, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? No tiene que estar de acuerdo conmigo. Todo lo que yo digo siempre le busco, mi mensaje, mi predicación es expositiva. Por cada cosa que yo digo, hay un verso o un pasaje que corresponde a lo que yo estoy diciendo. Así he predicado toda mi vida, ¿verdad? Y pues, pero aún así sabemos que hay diferencias en estilos, hay iglesias más tradicionales, ¿verdad? Hay iglesias donde son muy modernas en la adoración y hay otras que son muy conservadoras, y ambas son bautistas. En una, pues, casi se escuchan himnos nada más, en otros se escucha música contemporánea. Y entonces, pues yo siempre he respetado eso. Y yo le decía en mi última exposición que de los misioneros que tiene la Iglesia Bautista de Glenview, aparte del plan cooperativo que nosotros apoyamos, el misionero que tiene la iglesia local en países de la ventana 1040, que es donde están la mayor parte de nuestros misioneros, la mayor parte de ellos no son bautistas. Nunca les he preguntado de qué son. En la India enviamos una mensualidad cerca de 70, 80 misioneros autóctonos, ¿verdad? Que estamos apoyando, que están en las aldeas, que están trabajando, ¿verdad? No estamos levantando allí, porque yo no voy a la India a levantar obra bautista, porque eso sería un absurdo allí, ¿verdad? Así que cuando yo le hablo con la humildad de saber que no soy perfecto, que puede diferir, y eso no, ¿verdad? Para que, esto lo digo, ¿verdad? Porque no siempre lo que uno expone que es normal para uno, para una iglesia, es normal para otra iglesia. No siempre sucede así. Y lo primero que voy a hablar es de los fundamentos. Las cosas tienen que tener un fundamento. La Biblia dice que el fundamento de la iglesia son Jesucristo, que es el principal fundamento, los apóstoles y los profetas, y siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Sobre eso está creciendo el edificio, eso es en Efesios. Habla de la iglesia como un edificio, un condominio de muchos pisos. Cristo el fundamento, ahí están los profetas y los apóstoles, y sobre eso siglo tras siglo va creciendo la iglesia para ser un templo santo en el Señor. El fundamento no puede crecer porque está pinchado por los pisos, ¿verdad? Lo que crece son los pisos. Así es que voy a comenzar hablando de los fundamentos y voy a hablar de la inversión inicial, ya que hay muchos pastores que están comenzando, vemos muchos veteranos, pero los veteranos tenemos que corregir cosas. El que crea que Dios terminó con él, pues es mejor que yo, porque conmigo no ha terminado todavía. Así que voy a hablar de la inversión inicial. En Lucas capítulo 14, del verso 25 en adelante, dice la escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Porque el rey, al marchar a la guerra contra otro rey,
no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El cristianismo es una religión diseñada para ser una contracultura. Esa es la primera aseveración. De hecho, la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo no puede definir nuestro cristianismo, porque el mundo tiene un príncipe, y ese príncipe del mundo no se llama Jesús, el príncipe de este mundo. Entonces, no tenemos tenemos que tener la visión de lo que realmente implica ser un cristiano. Es un evento de crisis. Es un evento donde yo pierdo, le entrego el señorío de mi vida a otro. Si yo le dijera a Jesús, me encontrara, Jesús, yo quiero salvación y quiero que me perdones los pecados, pero no quiero que seas mi Señor, solamente que seas mi Salvador. Y yo no quiero ir al infierno, yo quiero salvación, pero no que tú me digas lo que yo tengo que hacer y no que no. Jesús te diría, lo lamento, pero el paquete viene completo. Si yo no puedo ser tu Señor, tampoco puedo ser tu Salvador. Entonces, esa inversión inicial que tiene que hacer el hombre de Dios es importante, porque todo lo que tú edifiques va a depender de esa inversión inicial. Todo lo que tú edifiques va a depender de esa inversión inicial. Si tú no pones tu vida, si realmente tú no entiendes lo que tú estás haciendo, cuando dice yo he recibido un llamado pastoral, por ejemplo, o de misionero, lo que sea, y uno no entiende, ¿verdad? Y lo ve de la manera del sistema de la iglesia terrenal. Quiere decir que yo voy a tener una iglesia, quiere decir que yo voy a hablar del Señor, quiere decir que, ¿verdad? Pero hay una parte de mi vida que yo guardo para mí. Por ejemplo, en muchos pastores se da una doble agenda. Mato dos pájaros de un tiro. Mientras soy pastor, al mismo tiempo, trato de cumplir el sueño americano. El sueño americano no tiene nada que ver con religión. La nación norteamericana no hay naciones cristianas, solamente hay individuos cristianos. Entonces, el sueño americano tiene que ver con dinero, prosperidad, posesiones, estatus social. Entonces, hay mucho injerto de llamado. Supuestamente soy pastor aquí, pero tengo esta oportunidad por allá. Ya entonces, pues, le digo a esta gente que yo les dije que era su pastor, que los amaba, que me voy porque por allá tengo una mejor oferta de otra cosa. O sea, es un ejemplo. Es un ejemplo. La inversión inicial es bien importante. Por eso Jesucristo dice, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz no puede ser mi discípulo. Tiene que calcular los gastos. Tiene que calcular los gastos. Imagínense que usted fuera pastor en el año 55 después de Cristo. Eso es lo mismo que ser pastor ahora. O sea, Dios no dice, para los pastores del año 55 estas son las reglas y para los pastores del 2020 estas son las mismas reglas. La Biblia no cambia. Eso que dijo Jesús aquí, lo dijo, se escribió antes de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, la Biblia no cambia. Entonces, usted fuera pastor en el año 50. Usted recibió un llamado de Dios. Las noticias de los hermanos de la iglesia, eso es apenas 17 años después de Pentecostés. Las noticias son, mira, ¿sabes que acaban de matar a 2 pastores allá abajo? A estos 4 se los llevaron presos. Aquel estaba trabajando de alguna manera y ya no puede trabajar porque el Imperio Romano se lo... ¿verdad? Aquella iglesia se llevaron a los hermanos y los encarcelaron. O sea, usted dice, ¿en qué lío yo me he metido? O sea, Dios me sacó de mi área de comodidad
y me colocó en una posición en que yo puedo morir, puedo ir preso, puedo separarme de mi familia. Eso era el pastor del año 50. Todavía ese es el pastor en China, en la India, en los países islámicos, en muchos países de África, en países donde predomina el budismo, ¿verdad? Ese es el pastor. Su vida está en riesgo todos los días. Entonces, yo quiero edificar la torre que se llama el ministerio. Dice aquí que el que va a edificar una torre tiene que calcular los gastos. Yo puedo ser un pastor vamos a llamarle natural. Un ciudadano que le gusta la posición de pastor, es una buena manera de ganarse la vida, piensa, me da preeminencia, tengo una gente que me sigue, me da de esto, tengo de la autoridad. Hay cosas atractivas en el pastorado. Mire, me voy a meter a pastor, como el que dice, me voy a meter a ingeniero, voy a estudiar abogacía, pero estamos entendiendo, porque la Biblia no cambia. O sea, el pastor del año 50 tiene que hacer la misma inversión que hace el pastor del 2020. No, pues si no, aquello era eso es para los pastores del primer siglo y para los pastores de la India, de la China, de los países musulmanes, de África, pero para los pastores de Europa y de América, eso no, esas leyes no aplican. Aquí lo importante es uno tener una denominación fuerte como los Bautistas del Sur y tener edad y tener apoyo y buenos materiales educativos y buenos seminarios. Y eso es lo que, ¿verdad? Eso es lo que me va a dar a mí el éxito. Bueno, no necesariamente el éxito con los hombres es el éxito con Dios. Si vamos a ver el éxito con los hombres, pues Joyce Meyer y ¿cómo se llama? El que tiene como 50,000 personas ahí en la iglesia, ¿verdad? Austin. Pues esos son la gente más exitosa que hay, esos son los mejores pastores del mundo. O sea, ganan 5 millones todos los años. ¿Ah? Y tienen 30,000, 40 sentados ahí escuchando. Eso es un éxito tremendo. Pero tú no sabes cómo Dios ve esos ministerios. A lo mejor Dios ve al pastor, aquel que está por las aldeas, arriesgando su vida en una bicicletita, en medio de budistas, y hinduistas y musulmanes, los tres queriendo matarlo. Así es en la India. Hay tres gente que te quiere matar. Los budistas, los hinduistas y los musulmanes, que son las religiones que predominan allí. Y tú estás con tu bicicletita porque tú amas al Señor y tienes un llamado. Y te despides de tu mujercita, de tus hijos. Tú no sabes si vas a volver. Muchos no vuelven. Otros vuelven desbaratados, apedrados. Entonces, tú dices, ¿quién es de éxito? Puede ser que el éxito sea ese, que no tiene ni siquiera iglesia. Le predica a la gente debajo de los árboles. Porque el éxito según Dios no necesariamente coincide con el éxito según los hombres. Entonces, esas palabras de Jesucristo, lo que te dice es, ¿tú quieres ser pastor? Eso es un ministerio glorioso. Eso es lo mejor que me ha podido pasar a mí en mi vida. ¿Quieres ser pastor? ¿Sabes lo que implica ser pastor? Bíblicamente hablando, no lo que dijo aquel, ni aquel por allá, ni lo que practica la denominación. No, vamos a mirarlo por la Biblia. ¿Qué es un pastor según la Biblia? Jesucristo habla de eso. Y si hay una diferencia entre el que es pastor de las ovejas y que es el asalariado. El asalariado ve al ladrón y huye porque no son las ovejas de él. A él le pagan por cuidarlas. El pastor, su vida da por las ovejas. A mí me gustan los ejemplos dramáticos. Nosotros comenzamos la iglesia como era cuando yo llegué, había unas mujeres que habían empezado un estudio con la esposa de Donald Moore, y después Donald Moore se hizo cargo en una marquesina de ese grupito de mujeres, eran como 10 o 12,
Y entonces yo fui el primer varón que me convertí a ese grupo, en una marquesina. Donald Moore se tiene que ir, lo llaman a dirigir el seminario teológico. La obra se queda sola y entonces el grupo me elige a mí como líder. Al poquito tiempo, eso fue en el 76, en el 78 yo estaba renunciando a mi cátedra de la universidad para dedicarme a pastorear un grupo relativamente pequeño. Comencé a pastorear. Supóngase que hubiera venido alguien, ese era mi pueblo. Lo que yo digo a veces molesta. ¿Sí? Me pido perdón, ¿verdad? Si alguien se molesta, pues lo voy a decir. Supóngase que yo hubiera tenido allí mi gente, mi pueblo, la gente que Dios me puso a pastorear, los hijos de Dios. Yo siempre pongo el ejemplo, si yo me voy para la guerra y le dejo mis hijos a un amigo, mira, no tengo familia, esto es lo más que yo quiero, pero me llevan para la guerra, cuídamelos cuando yo venga, por favor, que atiéndelos, que no tengo con quién dejarlos, no te preocupes, yo soy tu amigo, déjamelos aquí. Y cuando yo llamo a los 6 meses, mira, y los hijos, no, pasa que me ofrecieron trabajo en otro lugar y yo se lo entregué a otra persona y tú dices, pero ¿cómo tú me vas a dejar solo a mis hijos? Así que el ejemplo que yo pongo es bien dramático. Si cuando éramos 60, 80 en aquella iglesia, alguien se hubiera enterado que la iglesia estaba creciendo, 90, 100, mira, necesitamos un pastor y parece que ese muchacho Pereira ahí te va bien. Pereira, ¿cuánto tú ganas ahí en la iglesia? Ay, bendito, menos de la mitad de lo que llegan a ver en la universidad. Menos de la mitad. Ajá, ¿sabes qué? Te queremos de pastor, te vamos a dar 4 veces lo que tú te ganas. Es más, 2 veces lo que tú te ganas de la universidad. Vamos a dar auto y te vamos a dar. Si yo la próxima semana le estoy diciendo a la iglesia que Dios me está bendiciendo, esa es la mente americana, de el American Dream, que tiene que ver con prosperidad y eso, tiene que ver con la Biblia. Yo le estoy diciendo, hermano, Dios me está bendiciendo, se me ha abierto una puerta. Mira, Moni, se me ha abierto una puerta y yo pues me estoy despidiendo de ustedes. Yo les dije que los amaba, pero ahora amo a los hermanos del pueblo de más abajo. Ya no los quiero a ustedes porque ahora los voy a dejar solos por dinero. Entonces, cuando el Señor habla de calcular los gastos, habla de cosas que molestan. Molesta que a veces en algunas posiciones, en algunos países, el llamado implique peligro a tu vida, separación de tu familia, cárcel, muerte. Molesta al ser humano. A mí no me gusta ir a la cárcel, me gusta que me maten. Molesta que tú veas a aquel que te pasó por el lado con un auto de $80,000 y tú andas en un pequeño auto porque tu iglesia es pequeña y tú dices, ay, si yo tuviera un auto como ese. En la carne puede ser que esas cosas sean atractivas. Pero ¿cuánto yo puse? ¿Puede Dios confiar en mí? Y si el diablo tiene una oferta mejor que la que me hizo la otra iglesia, porque el diablo hace ofertas también. El diablo hace ofertas. Y si viene por allá de una empresa privada y te pagan 4 veces lo que te paga la iglesia, te gana 8,000 en la iglesia, no, yo te voy a dar 30,000 pesos mensuales para que te venga a trabajar conmigo. O sea, hermano, yo sigo siendo cristiano, pero ya no voy a ser pastor, porque entonces, o sea, si yo tengo un precio, hay un fundamento que está mal. Eso es lo que dijo Jesús aquí. Es que si tú tomas la cruz para seguir a Cristo, es para seguir a Cristo, entonces pierdes el derecho, vamos a llamarlo así, en esta sociedad se habla mucho de derechos, pierdes el derecho a decidir dónde tú estás, cuánto tú ganas, entregas eso al señorío de Cristo. ¿Por qué yo empiezo por esto como primer fundamento? Porque yo, en mi opinión personal, es en los fundamentos donde muchas veces no hay respaldo del Espíritu Santo. Yo tengo una teoría bíblica, no es mía, de la Biblia. El crecimiento lo da Dios. Y Jesús le dijo a los discípulos que
se fueran a Jerusalén y esperaran, porque pues iban a recibir poder del Espíritu Santo. Iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, y para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, si de ser testigo tiene que ver con predicar el Evangelio, expansión del reino. Y Jesús dijo, la receta es esta, poder de lo alto. Si va a ser como Jesús dijo, porque acuérdense que los testigos de Jehová crecen un montón, son millones, los mormones son millones, o sea, por lo grande no te dejes llevar, porque si por lo grande, si grande significa bíblico y exitoso y que Dios está, pues entonces están los testigos, están los mormones, todos esos movimientos por ahí, la Iglesia Católica, olvídese, el mundo entero. Así que no te tienes que dejar llevar porque el éxito es según Dios. No es el éxito según tamaño, riqueza, es el éxito según Dios. ¿Ve? Que Dios vea el corazón que Dios ve en Moisés, que vio en Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel, que vio en José, que vio en Josías, un muchacho que a los 8 años empieza a reinar y acaba con la idolatría de la nación. Yo me hubiera gustado conocer a la mamá de Josías, porque ningún muchacho de 8 años inventa esa devoción por el Señor. Alguien le sembró a Dios en el corazón a Josías. Yo no sé, me hubiera gustado. Preséntame a tu mamá. Ya te conocí a ti, pero quiero conocer a tu mamá, porque tiene que ser una mujer extraordinaria. Entonces, lo que estamos diciendo es que este primer tema es la inversión inicial. Está bueno el discipulado. Destrezas. Tengo que aprender destreza. Yo a mis discípulos, cuando yo tomo un grupo discipulado, cogía 12 hombres, yo les enseño a predicar, les enseño hermenéutica, homilética, que es enseñarle a predicar, le enseño cómo interpretar la escritura, que es hermenéutica, le enseño de administración, que es una vida de oración, cómo sea mi experiencia en evangelismo de tantos años, qué es lo que yo he hecho para levantar una iglesia de 10 o 12 personas, a casi 3,000 personas que tenemos ahora. Que yo lo he hecho yo, que ha hecho el Espíritu Santo. Sí que es importante el entrenamiento, pero que hay en tu corazón. Esa es la materia prima. Si tú me das a mí, quiero que haga un edificio de 20, yo soy un buen ingeniero, quiero que haga un edificio de 30 pisos. ¿Qué necesita? Dame acero, dame cemento, dame arena, dame piedra. No, te voy a dar paja. Y digo, yo soy ingeniero, pero con paja no se puede hacer un edificio de 30 pisos. Cuando vaya por el segundo piso, se va la paja para abajo porque la paja no aguanta. ¿Verdad? Necesito cemento, madera. Así que, ¿por qué tanto tiempo en este tema? Porque si no pasamos la prueba de la inversión inicial, todo lo demás que hagamos no va a funcionar. Vamos a fracasar. No sé si me pueden interrumpir en cualquier momento porque tengo el tema, ¿verdad? Empezando, ¿verdad? Pero si quieren que siga hablando, pues sigo hablando. Si no, pues no hay ningún problema. Podemos discutirlo por secciones. Pero voy a pasar al tema número 2. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Voy. Bueno, fíjate que en Mateo 19, del 16 al 30, eso es para reforzar el tema anterior. Jesucristo se encuentra con el joven rico, ¿verdad? Que la admira, que esa admiración y qué tiene que hacer para la vida eterna. Y Jesús le dice, conoce el corazón de aquel muchacho, le dice primero le cita mandamientos, probándolo, porque él es el muchacho ejemplar de la sinagoga. Él era el ejemplar. Mira, bueno, honra padre y madre, este y lo otro, las leyes hebreas. Y dice, no, yo todo eso lo guardo. Era el muchacho ejemplar de la sinagoga. Los rabí y los sacerdotes, el muchacho, ese es el muchacho modelo aquí.
Jesús le dice, tú me quieres seguir, ¿verdad? Está chévere. Una cosa te falta. Tenía mucho dinero. Coge el dinero que tienes y regálaselo a los pobres. Eso no, Señor, eso no. Eso es mío, eso es mi papá y mi trabajo, no sé cómo lo lograra. Eso no tiene que ver. No, es que yo te pido, yo quiero ser realmente el rey de tu corazón. Y hay una cosa, hay alguien compitiendo conmigo. Hay otro Dios en tu corazón y yo no convivo con otros dioses. Y ese Dios en tu corazón se llama el dinero. No puedo, no quiero, no eso. Y cogí y se fue. Jesús lo miró con tristeza, pero no le dijo, ven, sígueme. No estaba preparado. Entonces, se sigue repitiendo eso a través de la Escritura y vemos entonces que el tirarse a un ministerio debe ser o si uno ya está, ¿verdad? Uno tiene que sentarse y entrar en una negociación. Señor, ¿qué tú tienes de mí? ¿Qué tú me puedes pedir ahora que yo lo atesore tanto que no te lo quiera dar? Uno le dijo, deja que vayan y entierre a mi padre. Enterrado no era que estaba muerto, era que estaba viejito. Cuando el viejo se muera, yo te sigo. Jesús dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y dices, mira, lo que estaba diciendo Jesús es, mira, de tu papá. Si tú me sigues, de tu papá me encargo yo. Y uno dijo, deja de que me despida de lo de mi casa. Y el Señor tampoco se lo llevó. ¿Entiendes? Porque mira, los apóstoles, lo más probable es que todos fueran casados. Porque en esa cultura, los hombres se casaban. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Por lo menos Pedro tenía mujer, porque nadie tiene suegra si no tiene mujer. Posiblemente los demás. Y en un momento determinado Jesús le dijo a esa gente, eso no está narrado en la Escritura. Mira, ven y sigue. Mateo, a lo mejor tenía una mujer y 4 hijos. Ven y deja todo y sígueme. Y ellos, el impacto de esa personalidad y ese encuentro con Jesús fue de tal naturaleza que ellos fueron a su casa, le dijeron, mira mujer, he encontrado al Mesías prometido y me ha dicho que quiere que yo sea su discípulo, que me vaya con él. Pero ¿qué va a hacer? No, él va a cuidar. Yo estoy seguro que a ninguna de esas mujeres le faltó nada. ¿O tú crees que las mujeres de Mateo y se murieron de hambre? O sea, Dios se encarga de las cosas. Pero es esa disposición de entregar. ¿Verdad? Dios te puede enriquecer. Si es Él, no hay problema. Él enriqueció a David, a Abraham, a Ezequías. ¿Sí? Dios enriquece también. Esa es su soberanía. Yo no estoy predicando aquí socialismo, pero estoy hablando de una entrega. Que tú no tengas precio. Que tu fidelidad sea a Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nuestra vida tiene que ser realmente cristocéntrica. Realmente cristocéntrica. Es lo que estoy diciendo. No de boca. Realmente cristocéntrica. Es revelado en la Escritura el Señor y Dios de diferentes maneras, pero con mucha claridad por las figuras que se presentaron en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo estaba en el medio del campamento de los hebreos. Y las 12 tribus alrededor. La tribu de Judá, que quiere decir alabanza de la tribu de Jesucristo, estaba frente a la puerta. Entrar por los atrios con alabanza, con Judá. Entonces, el estar en el tabernáculo en el centro indicaba lo que representaba eso allí, la presencia de Dios. Y la llama de fuego que seguía representaba el Espíritu Santo con ese pueblo. Y el diseño del templo, todo lo que había allí, señalaba a Jesucristo, el Espíritu Santo, el lavacro, el agua, la palabra y el Espíritu Santo. El altar de los sacrificios, el Jesucristo y el Cordero, Jesucristo sacrificado.
la sangre del sacerdote que entraba al lugar santísimo, la sangre de Jesucristo. El velo que había en el medio, que no dejaba pasar a nadie, nada más que una vez al año al sacerdote, para el día de la expiación, representaba la muerte, el cuerpo de Jesús representaba el pecado. Cuando Cristo murió, dice la Biblia, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Quiere decir que no lo rasgó el hombre. Porque si tú vas a rasgar un velo que está a 10 pies de alto, ¿verdad? Tú lo empiezas por abajo porque tú no estás allá arriba trepado. Tú lo coges por abajo y lo agarras. De abajo para arriba. Pero dice se rasgó de arriba para abajo. Quiere decir que cuando Jesucristo murió, se abrió el camino al lugar santísimo. Todo señala hacia Jesús. El pan de vida, los panes de la proposición, todo representa a Jesucristo o un simbolismo de Jesucristo. El arca del pacto, eso representa la santidad de Dios, todas esas cosas. Cuando la llama de fuego se levantaba, el pueblo se movía, dice la Biblia. Si estaba 6 meses, un año, una semana, un mes, el tiempo que estuviera la llama, el pueblo armaba las tiendas y se quedaba ahí. De momento veían que la llama hacía así, desarma el tabernáculo, que la llama se está levantando, y me recoge, y eran nómadas, todo era de cuero y de tela, y desarma las tiendas y todo, que nos tenemos que ir. Y ellos desarmaban todo y la llama se empezaba a mover. Ellos detrás de la llama. Representa la dependencia del Espíritu Santo. Tú no decides dónde estás y qué haces. ¿Verdad? Eso sí, todos esos son simbolismos preciosos. Cuando la llama se detenía, ellos ponían el tabernáculo debajo, el lugar santísimo debajo de la llama, y armaban las tiendas y se quedaban ahí el tiempo que la llama se quedaba. Lo que quiere decir que nosotros que tenemos eso está escrito para que nosotros no nos movamos sin que la llama nos guíe, que es el Espíritu Santo. A veces todo está cuadrado en la iglesia. Si el Espíritu Santo se fuera, que no se va, aunque la iglesia sea como sea, es la iglesia del Señor. Si se fuera, nadie se daba cuenta, nadie lo echaría de menos, porque todo está controlado por el hombre. No se esperan cosas sobrenaturales en la congregación. Se espera que el culto, la escuela bíblica, todo, ¿verdad? Pero todo hecho por, ¿verdad? Ocurre. Entonces, es importante entender que tenemos que depender. Y que eso implica no solamente la palabra, implica la oración, la humillación, la confesión de los pecados. Una que una vida de comunión con Dios, para saber lo que Dios piensa y que Dios quiere que yo haga. Porque si Dios quiere que yo salga a predicar mañana a República Dominicana, pues la semana que viene, Dios tiene que decírmelo de alguna manera, que yo entienda que viene de Dios. Porque yo no puedo buscar en la Biblia, en Mateo 4:27, el pastor Pereira tiene que ir a predicar a la República. Eso no lo voy a encontrar en la Biblia. Así que yo tengo que tener una comunión con el Espíritu Santo para saber lo que Él quiere que yo haga. O trabajamos independiente del Espíritu, que es Él. Los otros independientes. No se supone que el Espíritu dirija a la iglesia, se supone que lo haga yo. Porque, por ejemplo, yo estudié, yo soy un hombre de liderazgo, esto y lo otro, y Dios te deja. Pero ahí viene, entonces esa vida cristocéntrica es revelada, por ejemplo, con Isaac y el sacrificio que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Y entonces, cuando él va a levantar el puñal, aparece un cordero y Dios le dice, no lo mates, sacrifica el cordero, ese que te representa a Jesús, sustituto. El cordero que sustituye el inocente, el cordero por el culpable, por el sustituyendo. La Pascua, cuando viene, Dios le dice, mira, las plagas acá y plagas terribles. Y Faraón decía, después que a veces le decía, sí, lo voy a dejar, y dice, no lo voy a dejar en nada, me arrepentí. Porque si se hubiera liberado el pueblo de Israel por las plagas, entonces Moisés tenía gloria, porque Moisés estaba dándole con la vara, era el héroe de la película, dándole con la vara a las aguas. Entonces Dios quita a Moisés del medio, como siempre hace.
para que la gloria sea de Dios. Lo quita del medio. Mira, Moisés, ahora te vas a ir con los israelitas a sus casas y cada uno va a matar un cordero. Si son pocos de familia, pues se juntan dos familias y se comen un cordero entre los dos. Y van a marcar los dinteles de las puertas, si en la frente, el frente de las puertas de su casa, van a marcar con la sangre de ese cordero. Porque yo voy a pasar por la tierra de Egipto y donde no haya esa marca, habrá mortandad y el primogénito de esa casa va a morir, el hijo primero. Mas donde yo vea la sangre del cordero, pasaré de vosotros y no habrá allí paga de mortandad. O sea, hay que hacer análisis. Espérate, era que los israelitas eran de los buenos y los egipcios eran de los malos. Eso es como las películas de vaqueros. Tenemos la tendencia a pensar eso, los malos y los buenos. Los hebreos eran tan malos como los egipcios. Todos somos pecadores. Los libró, no que eran hebreos, no que eran descendientes de Abraham, no que los libró, que la sangre. La sangre, eso revela la gracia de Dios. La gracia de Dios. El único que puede salvar a una persona es la sangre de Cristo, eso lo sabemos. No es el bautista, no es el pentecostal, no es el católico, no es venir a la iglesia, no es bautizarme, no es repetir palabras al frente de un altar. Escucha este ángulo del discipulado, de mi llamado cuando yo hago llamado en los cultos. Escucha. No manipules llamados. Yo he invitado evangelistas a la iglesia que quieren llenar el altar de gente para que el pastor lo vuelva a invitar o algo así, me imagino. Entonces empiezan a llamar. Invitaba a un conocido evangelista que empezaba a llamar de una manera que no mencionaba arrepentimiento ni que había que... No. ¿Cuántos quieren oración aquí? Levanten la mano. Y la gente no sabía para qué estaba diciendo eso. Él predicaba y decía, ¿cuántos quieren orar? Y la gente levantaba la mano. Aquel levantó la mano porque tiene la mamá enferma, aquel la levantó, quiere oración porque perdió el trabajo, aquel lo perdió. Entonces, todos los que levantaron la mano, pónganse de pie. Yo quiero que todos ustedes repitan conmigo. Pasen acá al frente. Pasen acá. Ay, ese montón de gente. Yo quiero que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, y te pido que me perdones, Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, Y después me decía, para que los ujieres le llenen papeles de, pero es que nosotros no sabemos quién se convirtió ahí. Porque usted no lo llamó para arrepentimiento. O sea, la conversión es un evento de crisis. La Biblia le llama un nuevo nacimiento. Es un evento de crisis. Repetir palabras en el frente del altar con pastores, aunque le ponga la mano encima a 5 pastores, si lo que está usted repitiendo no está ocurriendo en su corazón, es una pérdida de tiempo. Es un inconverso que repitió como un papagayo. Entonces, no manipule los llamados. Los pastorados tienen que tener integridad. La jaibería, el listerismo, eso es de la calle. Igual que para pedir dinero, para las ofrendas de la iglesia, ¿verdad? Las ofrendas de la iglesia. No manipule. No se hace mucho en los bautistas, ¿verdad? O sea, lo harán, pero no se hace mucho. Pero en otros grupos. Conozco una persona que le dio 1,000 pesos al Señor, sacrificadamente que tenía. Y mire, a la semana recibió un cheque de 10,000 pesos. Porque si tú le das al Señor 1,000, esto lo multiplica 10 veces. ¿Sabes que eso no es un dador, eso es un inversionista? Yo no quiero inversionistas en la iglesia. Yo no quiero que la gente le dé a Dios para que Dios le dé más. Eso es un codicioso dentro de la iglesia. La ofrenda es una adoración. En la Biblia,
los profetas demostraron lo que era la ofrenda. Abel, lo mejor de las ovejas. Caín fue, buscó la primera calabaza que encontró. Una ofrenda. Para Caín no tenía concepto de adoración. La primera calabaza, y yo digo, ese no me... Abel dice, buscó lo más, se pasó por el rebaño. Deja ver esa. No, pero espérate, tiene una orejita partida. No, para mi Dios no puede ser esa. Deja ver, no, tiene una pezuña que está rajada. No, no. Dice, ese macho gordito, lo buscó, no tiene nada. Sería la mejor oveja para padrote, para procrear, pero es para mi Señor. Y dice que aún hoy la ofrenda de Abel habla por él. Entonces, la astucia tiene que salir de la vida del misterio. Tiene que salir. Yo fui a predicar en una campaña a Nueva York. No voy a decir dónde fue, por supuesto. Una iglesia hispana, hace muchos años ya. Y tuve una semana predicando ahí. Y había un médico de un país latinoamericano que se sentaba al frente, vestido de blanco, parecía un palomito. Y todos los días el pastor hablaba del médico. El doctor fulano de tal nos va a donar una silla para esto, y el doctor, y aquel hombre allí, esa estrategia de mencionarlo es para que siga dando. Eso es de la calle, eso es lo que hacen los adictos a drogas, no los pastores. Si a un hermano me regala algo, que no promuevo eso. Yo no voy a la cocina. Mire, ¿sabes qué, hermano? Mire, el señor tocó al hermano Juan y me regaló $5,000. ¿Sabe para qué? Para que le dé envidia al hermano Pepe y me traiga 5,000 más. Eso es de la calle. Somos gente de Dios. Yo le digo a la iglesia, si no va a dar con alegría, no dé. El que sostiene a la iglesia no es usted, es el Señor. Si no va a dar con alegría, no dé. Si va a dar con tristeza, por favor, yo se lo pido, por favor, si le duele dar, no dé. No queremos dadores alegres. No nos interesa el dinero de los dadores obligados. Y tampoco estando aquí, que diezmar en esta iglesia. Ese era el diezmo del Antiguo Testamento. Ahora le damos, yo tengo gente que da muchísimo más del diezmo. Muchísimo más. Gente que en mi iglesia hay gente que tiene mucho dinero. ¿Verdad? Hay una persona que quizá entre a la iglesia y proyectos y cosas, en los últimos 5 o 6 meses habrá dado $150,000 a proyectos misioneros en otros lugares para la iglesia local. Hay un pelotero de Grandes Ligas que era que es miembro de la iglesia de mucho tiempo, que le daba anualmente, le daba a la iglesia anualmente $250,000 todos los años. Pero yo no estaba detrás de él. Yo no voy a avergonzar a los pobres de la iglesia lamiéndole el ojo a los ricos de la iglesia. Porque eso no lo hizo eso es de la calle. Eso es el vendedor de seguro que no te quiere, o el vendedor de auto que no le importa un comino tu vida y te invita a almorzar. Y mira, vete para que almuerces conmigo. Y, ay, mira, me invitó a almorzar porque te quiere respetar un seguro y sacarte un montón de dinero. Pero los pastores no somos, no usamos la astucia de la calle. Entonces, esos son principios de... Fíjate que hoy yo he sacado esta noche para hablarle de principios de integridad. Integridad en el ministerio, principios en el ministerio, seriedad en el ministerio. Seriedad en el ministerio. ¿Entiendes? El éxito según Dios. El éxito según Dios. Yo tengo mucha gente rica en la iglesia, pero yo no estoy metido en las casas de ellos. Eso es una cosa importante, hermano, que nos diga una cosa. Es bueno que el pastor ande en las casas de los miembros, porque algunos miembros piensan que si no voy a la casa en su casa, no soy pastor. Bueno,
hay maneras en que se puede perjudicar un ministerio. Por ejemplo de Moisés, cuando el pastor tiene que gastar su tiempo tratando de ser el hombre orquesta, ¿verdad? Y Jetro le dice a Moisés que busque y delegue en otros líderes para que ellos atiendan los casos más leves y que solamente le refieran a él los casos más serios. Cuando yo comencé mi ministerio con aquel grupito, pues yo podía visitar a los hermanos, pues digamos 15 o 20 o 30, 40, 50, todavía yo caía por allá. Pero yo me di cuenta, hay un principio que se llama el principio de Peter's Principle en inglés. El principio de Pedro, no es de Pedro Avilés. Peter's Principle. ¿Qué dice el principio de Peter? Mira, parece un absurdo, dice. Uno se desarrolla hasta su máxima ineficiencia. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Está buenísimo. Dice que, pues, tú puedes atender 20 personas en el pastorado y la visita y le duele el callo del dedo gordo del pie y va y lo visita. Y tiene 50 y todavía, y 100 y 120, ya los 150, ya, Dios mío, yo no tengo paz porque predico esto y lo otro, pero los estudios, tengo que hacer esto otro, y tengo que también estar metido en casa de los hermanos, ya mi mujer se está quejando porque nunca estoy en casa y esto y dice, automáticamente uno empieza a restringir el crecimiento de una manera inconsciente y empieza a pastorear los 125, 150, porque uno dice, si yo me estoy gastando aquí y estoy trabajando como un caballo para 125, 150, si llego a tener 500 o 1000, primero que pierdo el matrimonio, pierdo la salud, pierdo todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el principio del discipulado que tú dijiste. Cuando yo comencé, yo era jugador. Ahora yo soy coach. Yo no voy a reuniones de jóvenes, yo no voy a reuniones de entrenamiento de maestros de escuela bíblica, yo no voy a reuniones de adultos solteros. Puedo caer por allí así, pero no, yo entrené a esa gente. Ellos me dan cuenta a mí, porque yo me pongo a visitar los enfermos de 2000 y pico de personas, la gente que tiene problemas matrimoniales y todo esto. Yo no tendría 82 años, yo no tendría 82 años que tengo, yo tendría por lo menos 20 de entejado. No, yo hubiera quedado en el huracán o en el terremoto y a la mitad del camino yo se hubiera quedado. No estaría tranquilo, sentadito en la sala. Entonces, ahora, ¿tú sabes cuántos líderes, gente con ministerio se reúne en la Iglesia Bautista de Glenville cuando hacen una reunión de ministerio? Que no incluye líderes nada más, incluye, por ejemplo, todos los que trabajan en el estacionamiento, los que trabajan en la cocina misionera, los líderes de célula, incluye los ministerios musical, todo el que tiene algún tipo de ministerio, como 400 personas. Santo. Wow. 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 Bueno, entonces, hermano. Capellanes nada más. Yo tengo como 50 capellanes. En las cárceles, máxima seguridad, en el penal más grande de Puerto Rico está en Ponce, un sitio llamado La Cuchara, y le asignaron a nuestra iglesia máxima seguridad, donde están los que tienen las cadenas perpetuas y todas esas cosas. Estamos allí toda la semana, hasta ahora con el coronavirus no nos dejan entrar, pero toda la semana tenemos una iglesia allí adentro, hemos bautizado un montón de esa gente alaba al Señor mejor que los que estamos acá en la calle, los convertidos de allí. Son gente que están llenos de gozo, están libres estando presos, y hay muchos presos que están en la calle. Porque entonces, eso, yo tengo esa gente. Eso es un tesoro. Esa gente están en los hospitales, están visitando la égida, están visitando las cárceles, tenemos un grupo que le está dando comida a los deambulantes, los sábados le dan desayuno. O sea, están regados por la ciudad. Ahora con la cuestión de los terremotos, teníamos la célula repartiendo cosas por los diferentes barrios de la ciudad de Ponce. La iglesia es conocida. El municipio de Ponce le manda gente a la iglesia Bautista de Glenville. Mira, no tenemos dinero para un viejito, que no tenemos, se nos acabó el presupuesto para la medicina. Vete a la iglesia Bautista de Glenville que ya te ayuda. Bueno, pues ese es el fruto de tanto trabajo, de tanto esfuerzo y trabajo en enfocarse en el discipulado de los líderes, en la preparación de los líderes. Yo lo veo de otra manera, porque está hablando un exalcohólico
que no se acordaba de Dios, y si ponían un programa de radio y iban a decir aleluya, cuando iban por Ale, ya yo lo había cambiado, porque aleluya yo no lo escuchaba. Y Dios irrumpe en mi vida. Eso no lo había dicho. No lo esperaba, no lo esperaba. De una manera sobrenatural, yo estaba dándome el trago con un amigo en una urbanización de Ponce. Mi hijo se había quedado solo en casa, el que es pastor hoy. Mi esposa, que era cristiana, la llevé a una iglesia con mis hijas y dejé a mi hijo cerrado en la casa, lo dejamos y yo me fui a beber. Y estando bebiendo en ese lugar, por eso yo, el que me diga que ya el Espíritu Santo cogió vacaciones, pues ese tiene otro ministerio diferente al que tengo yo. Estando en ese lugar, empiezo a sentir una inquietud por mi hijo, que otras veces se había quedado solo. Tenía como 12 años. Y yo digo, bueno, como un deseo, que algo estaba mal en mi casa. Bueno, sigo sintiendo eso, se lo digo a mi amigo. Mira, estoy sintiendo una inquietud por René, mi hijo. No, olvídate de eso, date otro trago. Y ustedes cómo son los consejos buenos que le dan a uno los borrachos. Date otro trago y olvídate. Yo seguí bebiendo, pero era una desesperación, se convirtió en desesperación. Digo, no, yo me tengo que ir. Y me despido de él, a ver qué le pasa a mi hijo, qué está pasando en casa. Paso por la iglesia, le digo a mi esposa, mira, que te lleve tu familia que estaba allí, porque yo voy a ver a René, voy a... Cruzo la ciudad, porque era en el otro lado de la ciudad, y cuando llego a mi casa y miro, habían dos hombres rompiendo una ventana tipo Miami, de esa de lamas de metal, barata, que yo vivía en una casa de bajo costo. La habían abierto ya. Yo era cazador y tenía una escopeta calibre 16 cargada, porque la tenía para protección, con 4 cartuchos abajo en el chamber. Digo, 4 cartuchos abajo y ninguno arriba en el chamber. La tenía y con seguro, para que mi hijo sabía que no la podía tocar, pero la tenía recostada en la cama y ellos lo habían visto. Mi hijo se hizo las necesidades encima porque él vio rompiendo la ventana, empezó a gritar, a llorar, se orinó, hizo todo. Y yo llego y esos hombres salen corriendo. Wow. Entonces Dios empieza a hablar. Tu esposa te estaba invitando. Tú no le haces caso, sigue bebiendo, bebiendo. Permite los chistes, esos de barra, de bares en tu vida. No quieres saber de mi hijo, pero yo te estoy salvando el tuyo. Y como yo era profesor de ciencia, yo acostumbraba todo ponerlo en la mesa de experimentos en el laboratorio, usando un test tube, una probeta, una placa de Petri, que fuera. Y yo dije, espérate. Este Dios, yo no lo puedo, esto que ha pasado, yo no lo puedo razonar con mis conocimientos científicos. Es demasiado grande. Yo tengo que ir, tengo que seguir. Y ahí empecé a visitar el grupo hasta que el Señor me llamó y entregué mi corazón a Cristo. De un poco tiempo después de que me hicieron líder y poco tiempo después renuncié al pastorado porque no pasaba nada. Nadie se convertía. Al año de estar renuncié, llamé al misionero que se fue y llamé al misionero que había llegado, que era Doffer, lo llamé y les dije que yo estaba renunciando. Está sonando un teléfono de la casa y no hay nadie, ahora lo cogieron. Entonces presenté mi renuncia. El hermano Doffer, un hombre que fue mi mentor, un hombre de Dios increíble, me dijo, no, yo sí creo que tú tienes llamado, pero tienes que preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. Porque algo Dios te quiere decir a ti. Y yo dije, pero vamos a complacer al hermano Doffer y si Dios no me dice nada, pues vengo y renuncio. ¿Verdad? Vuelvo y los llamo. Yo no había renunciado a la universidad todavía. Entonces, pues, me puse a orar y Dios me mostró el orgullo que yo tenía de cuando acepté el ministerio. Yo pensé que ser catedrático universitario me abría las puertas para yo trabajar con amas de casa y gente de pueblo. Yo soy el profesor que le doy clase a estudiantes graduados en la universidad. Estas mujeres que lo que son hacen es fregar y lavar y cocinar en la casa. Esto es con las manos amarradas. Wow. Y Dios me dijo, eres arrogante.
Porque yo empecé la obra con pescadores y gente de pueblo. Wow. Y bien que lo hicieron. Yo no necesito profesores. De ahí en adelante, por eso cuando tú dices por su gran pastor, usted sus habilidades y su liderato, mira, mira, si esa mano que se posó sobre mí hace 44 años, cuando entré al pastorado, se quita de mi hombro, todo colapsa con toda la experiencia que yo tengo. Esto está en pie por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. Yo me he equivocado, ay Dios mío, he abierto misiones que han fracasado, he puesto líderes que no tenían esto, que no, bueno, a mí se me, bueno, yo qué mucho yo pagué el precio de aquella, al principio, de aquella ignorancia, porque yo entré al pastorado con un discipulado de un misionero, yo no entré al pastorado con un entrenamiento formal. Entonces, yo creo en la obra está fundada sobre principios espirituales. Porque fíjate que para escoger los diáconos, que era para servir a las mesas y darle dinerito a las viudas, mira, llévale a la hermana María, llévale estos dineritos que no tiene que comer. Y para eso fueron los diáconos. Dijeron los apóstoles, vamos a buscar varones llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿tú conoces algún seminario que diga, no vamos a coger ningún profesor que no esté lleno del Espíritu Santo? No, al contrario. Ahora están buscando unos que no tengan y buscan. No, te mira el récord académico y si tienes alguna experiencia ministerial o algo, pero tu vida espiritual no la conocen en absoluto. No. Y si tú tienes poder del Espíritu y tú tienes unción y tienes respaldo, ellos ni siquiera preguntan eso, porque ya eso no es importante en la iglesia de hoy. Lo que tenemos es una mala caricatura de la iglesia del principio. Wow. La iglesia se quedó atrás después de Constantino, en el año 313, que descriminalizó la iglesia. Constantino, la iglesia empezó a decaer. Ya no estaban escondidos en las catacumbas, la estaban comiendo con los grandes dignatarios romanos. Empezaron los grandes templos, el oro, la jerarquía. La iglesia de Roma dijo, si el imperio de Roma controla todos los países del imperio, es lógico que la iglesia de Roma controle todas las iglesias del imperio. Tremendo. Y se forma ahí la jerarquía que tú te imaginas en Pentecostés. Mira la imagen que tienen en la Iglesia Católica de Pentecostés. Están los apóstoles sentados en unas sillas especiales. Está el pueblo allá abajo recibiendo el Pentecostés. Entonces ellos de vez en cuando vienen y le besan el anillo a Pedro. No es cierto. Mira, estaban igual. No había ninguna diferencia entre apóstoles, que no fuera el respeto a la posición ministerial, pero estaban bromeando y sentados en el mismo sitio y comiendo de lo mismo. Claro. Porque dice que estaban unánimes. Unánime quiere decir que eran del mismo sentido. Jesucristo antes de eso le había enseñado algo bien importante. Cuando se quitó, se puso un delantal, una toalla y cogió un lebrillo y le lavó los pies a los apóstoles y le dijo, ¿saben lo que yo he hecho? Ustedes dicen que soy Señor y tienen razón, yo soy el Señor. Pero si yo siendo el Señor le he lavado los pies a ustedes, ¿sabe qué yo quiero? Que ustedes sean lavadores de pies, como yo he hecho. Lávenle los pies. Los líderes, los pastores somos lavadores de pies. No es para que nos laven los pies a nosotros, somos lavadores de pies. Sí, señor. Y cuando yo fui a esa iglesia, yo vi a ese pastor, a ese médico allí inflado como un sapo. Y hablando de él más que de Jesucristo. Yo dije, ay, bendito, esta iglesia tiene RIP, como ponen en las tumbas. El Espíritu Santo aquí no. Para que darle la gloria a ese Señor. No. Por eso, el tema original es ¿qué tú pones al principio? ¿Cuál es tu inversión inicial? Pones tu vida ahí. Ahora que lo está mencionando,
parece que con el coronavirus y con la ausencia de una congregación reunida en un edificio y el statu quo de los pastores que normalmente veían desde el púlpito a la congregación reunida mirándolo a él, y esa tristeza que ahora están vacías los edificios. Yo digo vacías los edificios porque la iglesia no está vacía. Yo digo vacío los edificios porque no es el templo de Dios ese lugar, sino el templo de Dios somos nosotros. Y la congregación se reúne en un templo, en un edificio, donde estando ahí se convierte en un templo de adoración, etcétera, etcétera. Y hoy en día veo que esa statu quo, esa tranquilidad, esa paz, ese conformismo que existía en muchos de nosotros, me incluyo, Dios no los eliminó en este instante y nos puso a trabajar en el campo, en la casa de cada hogar, de cada familia, de cada miembro, de cada lugar, donde llegue el evangelio, donde llegue el internet. Y se ha asegurado Dios poner esta pandemia cuando el 99.9% de toda la población del planeta ya tiene internet. Hasta en las comunidades más lejanas del África ya hay un aparatito con una línea de internet. Y bueno, hay muchos lugares, ¿verdad? Hay pobreza Sí. en América, pero la pobreza que yo he conocido en mis viajes, en la India, en Bangladesh, que he estado en ambos sitios, allá en las Himalayas, que he estado. Pero ya está llegando la no es comparable. Quizás un poquito más cerca de eso es Haití, en América. Sí. Pero la pobreza, en Puerto Rico hay pobreza, ¿verdad? Pero la pobreza de saber cada día que tú no tienes que comer, cada día. No, sí, claro. Tú saber que no tienes techo. En Calcuta se calcula que hay más de 1 millón de personas durmiendo en las calles diariamente. Brasil, ¿cómo está en Brasil? las calles. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, no por el coronavirus, estoy hablando antes, esa es la vida de allí. ¿Entiendes? Yo vi en Bangladesh, yo vi tomando agua de una bahía que hay allí, donde cruzan de un lado a otro un río bien grande, un delta de un río. Había una cloaca que salía de la capital, Dhaka, creo que se llama, la capital de Bangladesh, una cloaca de aguas negras. Y a 10 pies de lado de esas aguas negras había una gente lavándose la boca con esa agua. Es verdad que tienen una inmunidad porque las bacterias los ven y caen muertas de que los ven. No, sí, claro. Porque Sí. más de la mitad de ellos se mueren antes de los 10 años. Está como los de Durango que les pican los alacranes y se mueren los alacranes. Se mueren los alacranes porque están inmunes. Sí. Entonces, pero lo cierto es que la iglesia del siglo XX y XXI es iglesia igual que la del siglo I. Igual. Y la coinonía del cuerpo que habla la Biblia en Pentecostés es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa unidad, esa comunión, ese compartir de una manera sin prejuicios, sin divisiones, desprendiéndose inclusive de lo material. Describe que vendían sus propiedades. Esa coinonía no se puede lograr por internet. O sea, yo creo que el coronavirus es una pausa, ¿verdad? Que yo espero que no sea indefinida, que aparezca una vacuna que ya están preparando, que inmunice a la gente y que entonces, una vez tú estás inmune, tú puedes estar con los demás porque ya no te da la enfermedad, ¿verdad? Que continuamos con las redes y toda la comunicación que ya hemos formado a través de esto. No, claro, hay que continuar, hay que aprovechar las redes. Lo que sí es que no le podemos permitir al diablo que nos cierre la boca. Eso sí. Por eso es que tenemos que estar en internet. Alguien no te prohíba hablar de Jesucristo. Exacto. Nadie te está prohibiendo hacer nada. No, y que tú puedes entrar a Irán, que es un país musulmán, a través del internet, pero si vas a predicar el evangelio, allí no te van a dejar entrar. ¿Entiendes? O sea que hay otras maneras de entrar, y de hecho tengo información, porque nosotros tenemos un instituto bíblico que ayudamos a levantar en la República de Georgia, colindante con Irán, que entrena iraníes, se quedan a dormir allí, los jóvenes iraníes se entrenan cristianos y se regresan a Irán arriesgando su vida a predicar el evangelio de Irán. Señor. La religión que más crece en Irán es el cristianismo. Amén. En medio de esa represión.
Sí, señor. Pero eso es un tema aparte. Amén. Pero ¿verdad? La realidad es que yo veo esto como una pausa necesaria, que es un aprendizaje para que entendamos que vienen momentos en que no va a ser lo que ha pasado, lo que pasa en China, pasa en esos países, no es el coronavirus, es el gobierno. Sí, señor. Sí, Es el señor. gobierno. Que si te cogen reunido te meten preso, que queman las iglesias. Allá en países en Sudán y otros países africanos, en Nigeria, le pegan fuego a las iglesias a los cristianos con machetes en la puerta. Tiran los mechones encendidos dentro de la iglesia con machetes alineados los musulmanes. Cuando tú tienes dos alternativas, o te dejas quemar, o cuando sales te están esperando a machetazos. Te arrancan la cabeza, los brazos. Eso nosotros no lo podemos entender porque acá en la iglesia no entiende lo que se pasa en la ventana 1040. No lo entendemos porque es otro mundo, es otra vida, ¿entiendes? Pero entonces no nos damos cuenta que hace 60 años la iglesia 70 años, era popular, aceptable y reconocida en la nación americana y aún en Europa. Sí, señor. En Canadá. Era reconocida, respetada, aunque no fueran, te decían, mira, yo no voy a eso, pero sigue ahí que eso es bueno y eso, ¿verdad? Yo sé que esto te va a ayudar. Y entonces había los 10 mandamientos en los tribunales, se oraba en las escuelas, los jugadores oraban en antes de la de esto. Bueno, habían, hay iglesias que se reunían yo he predicado en iglesias que se reúnen en escuelas públicas en aquel tiempo. Ahora, los ateos determinan lo que nosotros hacemos. Si a los ateos no les gusta que tú ores antes del juego, pues ellos protestan y el principal de la escuela dice, mira, no podemos seguir con esto de orar porque pues esto no va a poner una demanda el gobierno federal, que es también en contra de la iglesia y los tribunales. Van a aprobar me van a quitar los grants federales y las aportaciones, porque nos van a decir que le estamos violando los derechos civiles a los que no coinciden con los cristianos, y nos ha ido arrinconando. Mira, tienen la prensa, que es de ellos. Tienen tribunales, gran parte de los tribunales. Tienen los colegios de abogados, tienen los de esos psicológicos, la Sociedad Psicológica Americana, tienen la Sociedad de Trabajadores Sociales, tienen a los artistas, tienen la industria del cine, tienen la televisión, tienen, la iglesia se le está pareciendo más poco a poco al ambiente que nosotros pensábamos que era de China, que era de los países musulmanes. Pero nos damos cuenta, ya en Canadá está metiendo gente presa y cerrando iglesias por mencionar las relaciones, por criticar o predicar en contra de las relaciones del mismo sexo. Ya en Canadá. Eso viene para Estados Unidos antes de 10 años. Bueno, es una... Si hay un cambio de gobierno ahora, mira, hay una, lo se llaman las reacciones y las contrarreacciones. Sí. Hubo movimiento hacia la derecha con el presidente actual, hacia el conservadurismo. Pero en manos de una persona llena de prejuicios, usted no tiene que coincidir conmigo, usted quiere aplaudir la trona, lo aplaude allá, que yo no lo voy a escuchar acá. Entonces, llena de prejuicios, una persona que no es muy inteligente, va metiendo la pata y dice lo que no debe decir y ofende a los líderes de esto, y ofende a los hispanos, y ofende al presidente de México, ofende a todo el mundo. Y ha provocado ira en mucha gente, muchos hispanos, mucha gente. Entonces, si ese movimiento liberal llega a triunfar, que yo me sospecho que eso va a pasar, vienen virados, como decimos en Puerto Rico. Vienen virados. Las leyes van a aprobar 10 veces más leyes que le han aprobado en los últimos 20 años en contra de los principios de la iglesia. Sí. Y aplaudido por la prensa, aplaudido por los artistas, aplaudido por los colegios de abogados, la Unión de Libertades Civiles. Toda esa gente está con esos movimientos liberales. La iglesia se ha quedado sola. ¿Qué es lo que yo dije? La iglesia es una contracultura. Nosotros somos una espina clavada en un ojo de Satanás. Wow. Y así es que se supone que seamos.
La pregunta es, ¿encontrará el Señor discípulos como los que tiene en la India, como los que tiene en China, que he estado allí también, he caminado por allí, he visitado, he dormido en los trenes, ¿entiendes? Como los que he conocido en Rusia? Ya yo le dije que cuando el 9/11 yo estaba en Siberia, en un viaje de misión. La gente se reunían escondidos en los bosques. O Y encontrará no, líderes como aquellos del rastro de la sangre que tanto hemos estudiado y hemos admirado, que eran sacrificiales absolutos desde los apóstoles hasta la historia actual. El rastro de la exacto. sangre es una historia absolutamente de sangre y sufrimiento. Ok, pero ¿Dónde va a estar ¿con el cuál? pastor Miguel Jiménez? Ahí el pastor Miguel Jiménez va a estar listo para enfrentarse contra un rifle, contra una metralla. Va a estar listo para... va a estar La pregunta, esa es la pregunta que yo tengo. Vamos a estar listos O nosotros. sea, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Habrá un entrenamiento, no una entrega, no un encuentro con Dios, no una investidura de poder. Híjole. Como dijo Jesús, para ser mártires. Cuando dijo para ser testigos, la palabra es muy parecida. Le decía, ustedes, yo les voy a dar poder para que los maten. Es lo que estaba diciendo Jesús, y los quemen en la hoguera. O sea, si no le doy ese poder, no van a poder aguantar eso. Tenemos madera nosotros para ser mártires. Es una muy buena pregunta que cada uno de nosotros necesitamos responder. Y pregunto ahora para darle los últimos minutos, ya hemos llegado a 1 hora y media platicando. Hermano, estamos todos pero súper alborotados. ¿Están contentos, hermanos? Amén, eso ha sido así. Yo oigo que están muy nerviosos, ponen el background, no ponen el background, se ponen, se El quitan. mensaje no es muy apropiado para uno estar contento. No, es que es preocupante. Es preocupante, hermano. Viene una depresión económica, viene una crisis económica. Ayer se dio un reporte en Nueva York que desde 1983 o 75, por aquellos años, en Nueva York se han alcanzado el nivel de asesinatos por día como no había desde los 80, 70 cuando estaba la mafia. Creo que hubo 9 o 10 asesinatos en todo Nueva York el día de ayer, cosa que no pasaba. Entonces, existe ahorita una crisis, una desesperación, una ansiedad, y los pastores, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para llevar a la frente Bueno, también a la familia? yo necesito ayuda de Dios porque yo soy humano. Pedro pensaba, cuando Pedro le dijo a Jesús, yo estoy dispuesto a morir contigo. Yo no soy como este chorre cobarde. ¿Ves? Pedro yo creo que lo dijo con sinceridad, porque Sí, él pensaba él que él creía, estaba dispuesto a morir. Él creía creía en que su podía. carne, el Pedro macho, él se creía que en su carne él lo iba a lograr. Cuando vino la prueba, allí en el patio de aquel, y tú andas, ahí se le desmoronó toda la preparación que él hizo, y dice que lo negó con maldición. O sea que el decir con maldición es que Pedro no solamente lo negó, sí que puso su mala palabra cuando lo negó. Sí, Y sí, aquellas sí. que él decía, cuando se le enredaban los anzuelos antes de ser cristiano, allá en el bote, él sacó desempolvó una mala palabra, o algo dijo, porque dice, lo negó con maldición. Ese era el valiente Pedro. Pues O sea, eso estaba pesado, hermano. yo no soy mejor que el apóstol Pedro, y yo necesito que Dios me ayude, porque yo no quiero nunca negar su nombre. No quiero que, que yo flaquee en el momento de la prueba, y yo sé que en mi carne no lo voy a poder hacer. Porque una cosa es bregar con pobreza, con falta de alimento, pobreza con la gente y el pueblo, y otra cosa es bregar con persecución, con hablar cuando te tienen preso o cuando te amenazan que te van a meter preso, cuando tienes que defender a tu iglesia, cuando tienes que ponerte entre una espada y una persona. Esa es la parte donde realmente nosotros no sabemos si estamos listos. ¿Y sabes por qué el Señor dice dejar padre, madre, hijos y todas esas cosas para ser su discípulo? Porque hay una manera en que nos hacen claudicar. Bueno, yo estaría dispuesto a ir preso.
¿verdad? Porque pues tengo que sacar la iglesia, tengo que dejar de predicar, no puedo hablar más del Señor. Yo estuviera, pero lo que pasa es que yo tengo unos hijos y tengo una mujer y yo no, ¿verdad? No lo hago por mí, pero mis hijos, yo pienso en mis hijos. Entonces, Jesucristo nos quita esa escapatoria, Mm. ¿entiendes? Nos quita, porque por ahí nos hacen renunciar, nos hacen claudicar. ¿Ve? A mí que me maten, pero no, pero a mis hijos no. Como en la mafia, A ¿no? mis hijos, No toques a las niñas, eh, ni a los niños, ni a las esposas. Eso era lo que decía la exacto. mafia. Y es también el Imperio Romano. Hacían lo mismo con los soldados, a los traidores. A la familia nada más los desterraban, pero no los tocaban. Y la cuestión es cuando ya tocan tu familia también. Y el enemigo por ahí ¿Ve? empieza. Yo no quiero alardear de que yo soy esa Dios sabe. titán de la pradera que se va a enfrentar el pecho al pelotón de fusilamiento. Yo, 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 yo necesito ayuda del Espíritu Santo para no negar y no claudicar. Yo lo confieso. Wow. Hermano Miguel, pastor, flamante pastor, ¿algo quiere preguntar o comentar antes de ir a las partes finales? Bueno, más bien comentar, agradecer al pastor René Pereira. Ha sido una gran bendición para mí y mi familia que está aquí conmigo, acompañándome en la conferencia. El poder, una persona como usted, que le sigo y a su hijo también, su hijo que siempre sube un devocional en la mañana. Es muy edificante ver que el mismo ideal de estar al frente para defender la iglesia, su hijo ha tenido que luchar batallas en estos días. Sí he visto que ha tenido que estar por las redes sociales atacando medidas que quieren tomar para atacar la iglesia, ver de igual manera como usted señala esos aspectos de considerar que el éxito de los hombres no necesariamente es el éxito de Dios. Eso es una de las connotaciones que quedará en mi mente para todo el tiempo. Y le agradezco al Señor por su disposición. Y ver que también el éxito de Dios no es según el crecimiento que se vea. A veces nosotros No, seguir ideales de personas, de pastores, que uno ve el número de la iglesia y uno piensa que son pastores que tienen un corazón entregado a la comunidad, cuando verdaderamente no es así. Ver eso que usted señaló de que verdaderamente el pastor es un pastor que se acerca a la gente y vive con la gente, medita mucho de lo que es su iglesia. Mi hijo fue a su iglesia y quedó transformado porque no conocía una iglesia que fuera tan desprendida y que sirviera tanto a la comunidad. Yo le agradezco por su vida y le agradezco porque esta hora y media, ojalá pudiéramos seguir 2 horas más para ser edificados. Creo que el único pastor joven que está aquí, más joven soy yo, y esto me ha servido para toda la vida. Para toda la vida, su sapiencia, su dependencia de Dios, ver que usted, que tiene 40 y tantos años en la fe, decir que tiene que depender todavía de Dios, del Espíritu de Dios, dicta mucho, porque hay pastores que tienen menos tiempo que usted y entienden que no, ya ellos lo saben todo porque tienen maestría, tienen doctorado, tienen PhD, y eso no es lo suficiente es tener al Espíritu Santo que es quien nos guía. Gracias, en verdad, por tomarse ese tiempo y ayudarme. Yo creo que yo todo lo que usted dijo me lo quedo para mí, en todo sentido de la palabra. Gracias, de verdad. gracias por sus palabras. Gracias, hermano Miguel. Pastor Karel, ¿quiere comentar algo, mi hermano Karel? No le escucho. A ver, trate de arreglar el audio. Seleccione un micrófono que esté habilitado. Si no, mientras usted soluciona el problema del micrófono, voy a pedirle a Pedro Áviles que vaya comentando algún comentario. Arregle lo del micrófono, no se preocupe, hermano. Adelante, Pedro. Saque su micrófono para que lo escuche. Apriete la pantalla. Sí, le agradezco la oportunidad, ¿verdad?, de participar de esta reunión. Me enteré por ella a través del hermano Daniel Hualve, me mandó el enlace y me habló de la reunión. Y para mí un honor, un privilegio escuchar a mi hermano y mi amigo de tantos años, el pastor René Pereira. Ha sido mentor mío por muchos años también. Así que, René, gracias por esa cátedra. Siempre es una delicia escucharte. Y también... Pedro, te echamos de menos, ¿sabes? Te echamos de menos. Yo lo sé, yo lo sé. Estamos aquí por las causas que estamos acá en Texas, pero Sí. yo le echo de menos también a todos ustedes. René, me encanta ese concepto, no importa los años que
llevemos en el ministerio, dependemos del Espíritu Santo. Nosotros, o sea, no hay duda de que la iglesia es un ente espiritual en todo lo que hacemos, en todo lo que sucede. Gracias por esa cátedra, hermano. Y te saludo y gracias también por tus palabras cuando me llamaste hace unas par de semanas con relación a la muerte de mi esposa. Dios te bendiga, René, y saludo a tu familia y todo, y a todos los demás pastores, gusto de conocerles. Gracias, Bien, Dios lo Pedro, bendiga. y nos aunamos a la oración por ti para fortalecerte en el corazón. Ya pues Amén. no es una experiencia fácil de sobrellevar. Dios te bendiga, Pedro, pero en el Señor estamos fortalecidos y saliendo adelante. Nos vamos hasta Sacramento ahora con Harold. Dios le bendiga, hermano Harold. ¿Puede comentar lo que usted guste, alguna pregunta o algún comentario para el pastor René? Solamente agradecerle al Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes y especialmente de poderles conocer a través de los medios, y en esta tarde para mí ha sido de bendición. Dios te bendiga, Harold. Dios te bendiga. La plática del hermano Pereira ha sido medicina a mi vida, confort, porque a veces pensamos que porque solo tengo 12 miembros, estoy fracasado. Pero gracias porque el Señor en esta tarde me ha hecho ver que no es el éxito delante de los hombres, es lo que hagamos delante del Señor, cómo formemos a esos 12 que pueden ser discípulos y multiplicarse. Gracias, mi hermano, por esa sabiduría que el Señor le ha dado y que le siga dando más, que lo siga utilizando y que deseamos ese apoyo los unos a los otros. Muchas gracias. Gracias a usted por escucharme. Gracias. Pastor René, ¿alguna palabra en especial para Harold? Yo pienso en personajes de la Biblia. ¿Por qué Dios permitió que de un hombre que dice que era conforme al corazón de Dios, que era un hombre manso, un hombre que fue fiel, Dios le mandó 40 años de allá en Egipto viendo abusar de sus hermanos hebreos, 40 años en una tierra desértica, cuidando ovejas, y después 40 años en un desierto donde la gente lo rechazaba y se quedó prácticamente solo. Llegó un momento que Dios le mandó a sacar el templo, el tabernáculo que estaba siempre en el centro. Dijo, sácalo afuera, esta gente no me quiere, sácalo afuera. Y Moisés salía con Josué hacia el tabernáculo y la gente desde las tiendas lo miraba entrar y cómo la gloria de Dios descendía con 2. Había 100,000 acá, pero la gloria de Dios no estaba ahí. Habían 2 allá y allí estaba la gloria de Dios. Wow. Así que la gloria de Dios no tiene mucho que ver con multitudes, tiene más que ver con corazones. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga, Harold, y cuídate mucho. Ese corazoncito tiene que salir latiendo mucho tiempo todavía. ¿Eh? Lino. Micrófono. Ahí está. Solamente quería darle gracias al pastor Pereira, René Pereira, por compartir con nosotros su sabiduría y compartir sus experiencias y más que todo esa relación personal que adquiere a través del Espíritu Santo y el poder para seguir adelante, hermano. Eso de que verdaderamente ser cristiano es ir contra la corriente es una verdad, hermano. El que se entrega al Señor hasta a veces es repudiado por sus propios hermanos en la iglesia. Pero hay una cosa que no le pude captar porque quise escribirlo y no lo completé. Fue el principio de Peter, hermano.
¿Cómo es que me lo podría repetir? El principio de Peter's Principle de inglés, o de Pedro en español, es que uno se desarrolla al punto que llega a su ineficiencia. Puedo manejar esto, puedo manejar esto otro, sigo creciendo, puedo manejar esto, pero llega un momento que llegué al límite de mi capacidad. Okay. Entonces, cuando yo llego al límite de mi capacidad, generalmente si yo no delego y no formo discípulos, la situación es estancamiento, porque yo me doy cuenta de que si sigo, me voy a enfermar, si sigo creciendo, no puedo, ya es demasiado para mí. Estancamiento o descenso. Ujú. Okay. Eso se impide, se corrige con el discipulado. Uno se multiplica en líderes, los entrena, pierde tiempo, o invierte, no lo pierde, invierte tiempo con ellos, le enseña lo que tiene que hacer, lo esto y lo otro, lo supervisa por un tiempo, gente de confianza, gente fiel, ¿verdad? Hombres fieles, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, no es cualquiera que llegó. Yo cometí el error al principio de mi ministerio, que llegaba alguien de una iglesia por allá, me decía, no, yo era director de escuela bíblica allá, y wow, me llegó un líder, qué tremendo, mira, hazte cargo de esto. Tuve problemas con eso. Le salió Ahora mitad. en la iglesia, no, es un error. El que Muchas venga gracias. tiene que pasar por el discipulado también. Ujú. Tiene que estar seguro uno que ama a la iglesia y que cree lo mismo que uno. Aunque venga de ¿Ven? Harvard, de la iglesia de Harvard. No, si viene con un doctorado de Harvard, tiene que coger discipulado. Si no, no tiene ministerio en la Iglesia Bautista de Grande. Muchas Si viene gracias, de Harvard, hermano. no, el que viene de Harvard me puede causar más problemas todavía. Ujú, ujú. Que Dios le bendiga, hermano. Dios Gracias. lo bendiga, hermano. Muchas gracias Dios por te su bendiga, consejo. Dios te ¿Pudiese bendiga. resolver, Pastor Karel, el micrófono? No se escucha. Dice el hermano que tiene problemas con el micrófono, pero todo ha sido muy edificante, ha sido de mucha, mucha bendición. Amén. Gracias, hermano. Bueno, Francisco, ¿alguna cosa que quieras agregar, por favor? Calladito ahí, ¿ya te me estabas durmiendo o estás despierto ya? Adelante, Francisco. Estamos despiertos. Damos gracias a Dios por la vida de René y de su familia. Y sí, como él mencionó, en los años 76, 78, recordamos esos tiempos con mucho amor y bendición. También gracias por edificar nuestras vidas en esta noche y ayudarnos a reforzar lo importante que debemos depender de Dios y del Espíritu Santo en todo lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias, un gozo verlo y continuamos, ¿verdad? Esperamos a continuarnos juntos trabajando en el reino hasta que Dios nos diga algo diferente. Amén, 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 amén. Y no quiero dejar atrás a mi esposa que está ahí a la escucha. ¿Alguna pregunta o comentario o algo que quieres expresar, mi esposa amada mía, Noemí? Yo creo que ella sí se durmió. Ahí está. No, yo estaba escuchando, nada más llegué tarde, pero alcancé a escuchar un poquito. Pero gracias a Dios por las palabras del hermano de sabiduría para todos los que le hemos escuchado. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Bien, hermano, pues algo más que quieran compartir, algo que quieran saludar. Dígame, Francisco, dígame. Sí, importante para todos los que estamos, que el hermano René lo ha mencionado, el discipulado. Tanto él como yo tuvimos la bendición de tener al hermano Toffer como nuestro mentor y dedicó mucho tiempo, nos tuvo mucha paciencia y es importante que nosotros que estamos ahora veamos lo importante de invertir en otras vidas en lo que estamos haciendo a través de DCPI. Muy bien. Ahora, gracias por este tiempo, hermano Pereira. Habíamos hablado de un par de semanas que nos pudiera ministrar, nos pudiera ayudar. Estas 2 semanas, el próximo lunes, o sea, 2 lunes, están libres, no hay nada programado en estos 2 lunes. Bueno, yo quería decir, perdona que te interrumpa, Dígame. que yo me he sentido honrado de compartir con ustedes, pero yo tengo que orarle al Señor, si verás, si este proceso va a continuar, porque ustedes tienen que entender que Claro. yo tengo a cargo
la predicación, la dirección de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, pues... o lo que podemos hacer para que el Señor hable, Isaac, nada más usted me manda un correo, me dice, ¿sabe qué, Víctor? Hermano Pulido, ya tengo algo que el Señor me ha marcado para los líderes que se están entrenando, y me manda el correo y hacemos el campo para que usted nos exponga su corazón. Le damos vacaciones, hermano, no se preocupe. No, gracias. Y pues, ha sido para mí una experiencia bonita. No estoy diciendo que no voy a continuar, pero estoy separando una hora, un par de horas por la mañana para en solitario, para hablar con el Señor. Y voy a estar preguntándole al Señor si Él quiere que pues, esto sea parte de mi rutina, ¿verdad? En comunicación con ustedes. Un lunes más hablábamos por ahora, o media hora, Okay. de vez en cuando. Usted me menciona. Bueno, el lunes que viene, yo puedo delegar la predicación del domingo a mi copastor, que por cierto hace ya unas cuantas semanas que no me predica. Y entonces, al yo no tener que prepararme para el domingo, pues entonces me preparo para el lunes y no hay ningún problema, ¿verdad? Me tiene que decir la hora y todo lo demás. Igual, a las 6 de la tarde, próximo lunes, me encantaría, porque mis amados hermanos que están aquí son del Caribe, son de Miami, son de Puerto Rico, son de República Dominicana. Y usted allá, aunque yo sé que el Espíritu Santo lo guía, usted es el mero mero para nuestros corazones, hermano, allá. Y pues ellos, al necesitar un mentor, usted es la clave para mentoría. Yo, Bueno. si tuviera chilangos o mexicanos aquí, diría, bueno, yo soy chilango, soy mexicano, y pues aquí chale, hija, hijo, pues vamos saliendo adelante, ¿no? Pero usted tiene el corazón caribeño, calorcito, así tropical, bonito, sabroso. Usted siempre me trató con California, con la presidencia de California, o con el ejecutivo de California, igual que con el Lifeway, me trató usted como un padre, y agradezco realmente lo caluroso que siempre fue con mi familia y conmigo, Pastor René. Y ahora está aquí, cosa que está aquí conmigo, y eso es algo que yo estoy trayéndolo a mi corazón como una experiencia que muchos me han hasta dicho, wow, Víctor, ¿el hermano René Pereira es con ustedes? Sí, no me lo creen. No me lo creen. Bueno, pues yo no me quiero creer. No se lo crea. No se lo crea. No me quiero creer que soy más grande de lo que soy. No. Porque ya una vez me lo creí, el Señor me hizo caer de bruces pidiéndole perdón y no quiero que me vuelva. Pero hay una cosa que yo he aprendido. Yo también estoy como usted. No me gusta que super pastor, que el hermano, que el mentor, pero si en el corazón de las personas está ese sentir, yo respeto lo que sienten esos corazones. No les digo que no, simplemente dejo que sea entre Dios y ellos, ¿verdad? Pero uno humildemente estamos a sus órdenes, y eso lo hemos demostrado todos. Lo hemos demostrado todos, y aquí el equipo está así. Si usted no lo comenta, y está el próximo lunes con nosotros una vez más, inclusive si los hermanos tienen preguntas o algo, pueden hacérmelas llegar y se las hago llegar a ustedes para comentarle, y a ver cómo nos sale una rueda de mesa de redonda con cafecito y todo el próximo lunes. Ajá. Bueno, pues tú me dices, me das detalles y nos preparamos y a las oramos por eso. Amén. A las 6 de la tarde el próximo. A las 6 de la tarde, sí. Igual que ahora, el lunes, en la misma dirección, con la misma gente. Espero que venga más gente, más pastores, más líderes. Harold, habla Francisco, háblale todo el mundo por allá, que se pongan a mí, que se vengan a entrenar, hombre. ¿Qué están haciendo perdiendo el tiempo el lunes? ¿Verdad? ¿Qué se está quemando? Bueno, creo que están cocinando en mi casa algo. Huele a quemado. Con tortillas. Los puertorriqueños que estén por allá, que no se olviden de este pedacito de tierra. Oigan, sí, hay que preparar algo listo para ir para allá y pasar tiempo con el hermano. Están invitados. Sabe que yo le dije que tengo una casa misionera que Pedro sabe. Pedro se ha quedado ahí. Wow. Está preparada, tiene aire acondicionado, cocina, de todo, internet, televisión. Muy cómoda, muy cómoda. Y la tengo para los misioneros que nos visitan, que se puedan quedar ahí. Wow. El patio de la iglesia. Y ese en un lugar que parece que usted está en precioso, en una arboleda. Ya pasó la época de los... Ahí tenemos como 15 árboles de mango. Wow. Y el patio lleno de mango y nadie le hace caso. Se pierden. Es riquísimo. Se pierden. Hermano, Dios les bendiga. Tengo que retirarme,
René, gusto saludarte, hermano Pulido, gracias por la invitación. Así que nos vemos el lunes que viene, con el favor de Dios, ¿ok? A las 6 en punto. Vamos a Ok. orar, Dios les Francisco, bendiga. mi hermano René Pereira, si nos quiere dirigir en oración para despedirnos. Claro Ok, que sí, cómo no. Sí, pues está bien, ok. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gracia, que va más allá de lo que podamos merecer y esperar. Yo he conocido tu fidelidad. Señor, cuántas veces tú has suplido con tu gracia las limitaciones que tenemos. Y estamos agradecidos por el cuidado, por el llamado, Señor, por tu iglesia en el mundo entero, Padre. Por tantas experiencias en estos 44 años, que ha sido una aventura espiritual hermosa, Señor. Sí, Señor. No hubiera querido estar en ningún otro lugar. Bendice a mis hermanos pastores. Señor, dale gracias para llevar su ministerio, Señor, y cuídalos y guárdalos a su familia, Señor. Señor, y pedimos una especial unción del Espíritu Santo para que cumplamos el llamado de Jesús. Amén. A ser testigos. Amén. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué hermoso, Dios hermano. les bendiga. Muchas Dios les bendiga. gracias. Amén. Gracias, hermano Pulido. Gracias, hermano René, y gracias a todos por compartir eso tan precioso que ustedes tienen en su vida.